alimentos para comer mejor. Son las 2:22 de la tarde y es un gusto darle la bienvenida a la doctora Rosicela Puglisi, nutricionista clínica, experta en nutrición y obesidad, y queremos conversar con ella sobre los alimentos transgénicos. Recordamos al comienzo de la semana que conversamos sobre los transgénicos en Venezuela. Vamos a ver la otra parte, la otra cara de la moneda es si el consumo de transgénicos puede implicar, con base en la información disponible al día de hoy, año 2024, un riesgo para la salud. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. En algún momento, estamos hablando de por lo menos 4, 5, 6 años, incluso se pensaba que los transgénicos representaban un riesgo para la salud. ¿Cuál es la visión al día de hoy? Sí, bueno, tenemos que recordar que estos son unos alimentos que el ser humano modifica genéticamente y que a veces las personas confunden con el injerto de plantas, porque eso siempre ha existido, que a lo mejor injertas que si naranjas con mandarinas y es un producto nuevo. No, aquí estamos hablando de que este tipo de alimentos se toman genes de otra especie. Por ejemplo, puedes tener genes del pescado dentro de un tomate. Entonces, eso impacta en una forma totalmente diferente al organismo humano. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Okay. Soy una persona que estoy alérgica al pescado, ¿verdad? Y yo compro un tomate que está genéticamente modificado. Yo no sé, porque no tengo cómo saber que ese tomate tiene esas proteínas del pescado y tengo una reacción alérgica que puede ser hasta anafiláctica y puedo morir. Y yo lo que consumí fue un tomate, no un pescado. Entonces, es muy importante. Entonces, algo tan sencillo como esto puede suceder, porque si yo no lo identifico, no tengo una etiqueta y no advierto al consumidor de lo que contiene el alimento, puedo correr en ese riesgo. También. Entonces, ¿pueden implicar un riesgo para la salud si la persona está consumiendo sin saber que está consumiendo un producto transgénico? Sí, porque ese es como el más sencillo, ¿no? Como el que más pudiera pasarnos día a día, el más visible. Claro. Luego también hay que recordar que estos tipos de alimentos se crearon por un beneficio no de la salud, sino por un beneficio económico del productor, porque estos alimentos son mucho más resistentes a los pesticidas, y justamente el pesticida que es más cancerígeno. Entonces, son alimentos que no se dañan con las plagas, con las bacterias, de forma tan fácil como lo hace el tradicional, y reduce la pérdida económica en el productor. Y también recordemos que estos alimentos no tienen semillas. La semilla tú lo tienes que adquirir directamente a un solo vendedor a nivel mundial. Doctora Puglisi, entonces su postura ante los transgénicos es crítica por lo que escuchamos. Sí, porque si es un alimento que me puede dar alergias y yo no lo sé, me puede causar cáncer, pero, o sea, no tiene ningún sentido, o sea, no tienen un valor nutritivo, además que comparativamente no tienen más nutrientes que uno tradicional, pero sí tiene más riesgo, entonces no sé qué beneficio para el consumidor tenga eso. Claro. Ahora, visto de esa manera, conversamos con la doctora Rosicela Puglisi, estamos conversando sobre los alimentos transgénicos que estamos consumiendo. Entendemos que estamos consumiendo alimentos transgénicos en Venezuela. Lo que pasa es que es como complicado identificarlo. O sea, la forma más fácil de saber es cuando el producto no tiene semilla, cuando se trata de frutas y de vegetales. O sea, por ejemplo, si abres un limón y no tiene semilla, ese es genéticamente modificado. Pero cuando son alimentos que no tienen semilla, pues complicado. Por ejemplo, el maíz. Nosotros no sabemos si estamos o no comprando un producto donde se utilizó ese tipo de maíz o no. Si no está en la etiqueta es difícil. Algunos países sí están obligados a colocar en la etiqueta si son OMG, que son las siglas en inglés de organismos genéticamente modificados, o son no OMG, que serían los tradicionales. Pero esa parte de los etiquetados aquí en Venezuela no existe. Ahora, en cuanto a producción nacional. Idealmente deberíamos tener, al menos pensando en las normas para nuestro país, o cumplir con la etiqueta en la que se indique esta modificación genética.
Sí, yo creo que las etiquetas todavía nos falta darle mucha información a nuestros consumidores, de dónde provienen los alimentos, si son genéticamente modificados o no, si contienen algún elemento que puede ser alergénico, como generalmente puede ser el gluten, la proteína de la caseína, la proteína del pescado, la proteína del huevo, esos son los que más alergian, los maní. Entonces, muchos productos no tienen esa información y han pasado episodios de emergencias o inclusive muerte por esa falta de información. ¿Usted ha tenido conocimiento de esto, doctora Puglisi? ¿De emergencias causadas por alimentos transgénicos en Venezuela? Sí, lo que pasa es que, claro, es difícil, ¿verdad?, determinar porque tú no tienes el etiquetado. Claro. Entonces, oye, a lo mejor ha sucedido, pero no dentro del país. O sea, sí conozco de pacientes que les ha sucedido, pero no dentro de Venezuela, afuera de Venezuela. ¿Cómo lo manejamos? Tomando en cuenta la legislación por una parte y por otra parte el derecho de los consumidores y las consumidoras. Bueno, yo creo que el consumidor venezolano puede protegerse en el sentido de que cuando va a comprar lo que es frutas y vegetales, debe, ya por allí ves, si tiene semillas y si son abundantes semillas, eso es natural, eso no está genéticamente modificado, ¿okay? Y tratar de que sean productores locales, los que puedan consumir, por ejemplo, el pescado de producción local, o sea, productos que sean nacionales tradicionales, no productos a lo mejor que vengan de otras fuentes, otros países que no estemos seguros. Ok, este sería un mecanismo de protección para los consumidores. Sí, porque es que no tenemos mucha información tampoco. De acuerdo. Doctora Puglisi, sus puntos de contacto, por favor. Sí, entonces pueden encontrarme en Instagram como @nutricionista piso Rosicela con _N. Perfecto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. A su orden. Gracias. Que estén bien, gracias. Feliz tarde, doctora Puglisi. Son las 2:29 de la tarde. Conversábamos sobre los alimentos transgénicos desde el punto de vista del riesgo o no de su consumo, que puede acarrear su consumo, con la nutricionista Rosicela Puglisi. Hasta ahora vamos